dar un orden a medicamento no es lo mismo que el método de igualdad. Igualdad nos dice cuando dos objetos son iguales, pero no nos dice quién está delante de quién cuando sean distintos. Es decir, que si nosotros quisiéramos ordenar los medicamentos en una colección, tenemos que decir qué medicamento va delante de cuál. Sí que tiene que ser coherente el equals con este método de comparación en el sentido de que cuando dos medicamentos sean iguales, por supuesto su comparación debe decir que también son iguales. Entonces, ¿qué mecanismo proporciona Java para decidir un orden en un tipo? Java proporciona una interfaz que se llama comparable. Entonces, cuando yo quiero que un tipo sea comparable, lo que se hace es su interfaz se extiende a comparable. La cláusula extends comparable y entre los símbolos menor-mayor el tipo, en nuestro caso medicamento. Con esto lo que estamos diciendo es que en nuestro tipo medicamento va a tener un orden. La cláusula extends lo que significa es que medicamento hereda de una interfaz que ya trae Java. Esa interfaz es la interfaz comparable. Cuando yo hago que un tipo extienda comparable, significa que su clase, en nuestro caso medicamento INPL, debe implementar un método. Eso lo vamos a ver enseguida en cuanto yo salve esto. Es decir, una vez que he dicho que la interfaz medicamento extienda comparable, si yo le doy a salvar, aparece un error en la clase medicamento INPL. Vamos a medicamento INPL y vemos el error. El error, si nos ponemos en la cabecera de la clase, nos dice que el tipo medicamento INPL debe implementar el método de la interfaz comparable que se llama compareTo, o en inglés compareTo. ¿Qué significa, por tanto? Pues significa que, además del método equals y del método toString, yo debo añadir a la clase un método que se llama compareTo. La cabecera de ese método es la siguiente: public int compareTo, la T con mayúscula. Ya sabéis que en Java es muy importante la distinción entre mayúscula y minúscula, es decir, que tenéis que ponerle exactamente este nombre. ¿Por qué exactamente este nombre? Bueno, porque este es el nombre que tiene este método en la interfaz comparable. Y nosotros lo que estamos haciendo es adaptando ese método a nuestra clase. Igual que hicimos, por ejemplo, con el equals. ¿Qué es lo que hicimos con equals? Equals era un método de object y nosotros lo que hicimos fue adaptarlo a nuestra clase. Bueno, pues compareTo es un método de comparable y nosotros lo que estamos haciendo es adaptándolo a nuestro tipo. ¿Qué recibe compareTo como argumento? Pues recibe un medicamento. ¿Por qué recibe un medicamento? Porque lógicamente yo voy a comparar el medicamento que invoca con el medicamento que le paso como argumento. Fijaros, la primera diferencia que tiene el método compareTo con el método equals la tenemos aquí mismo. Fijaros, en la cabecera de equals veis que recibíamos un object. Ese object teníamos que preguntar si efectivamente era un medicamento y si lo era, hacíamos un casting para convertir ese object en un medicamento. Eso es lo que hacíamos en el equals. En el método compareTo no recibimos un object. Recibimos directamente un objeto de tipo medicamento. ¿Por qué? Bueno, pues por una cualidad que tiene el tipo comparable. Es decir, el tipo que hemos puesto aquí en la interfaz. Y es que el tipo comparable, la interfaz comparable es genérica. Es decir, se puede extender a cualquier tipo de objeto. Entonces, como yo he puesto aquí comparable de medicamento, el método compareTo puede recibir directamente un objeto de tipo medicamento. Otra cosa que hemos visto en la cabecera es que el método compareTo no devuelve un boolean, devuelve un int. ¿Por qué no devuelve un boolean? Porque claro, con un boolean no tendremos suficiente información. El método compareTo debe devolver si el objeto que invoca es mayor o no que m. Debe devolver si es mayor, si es menor o si es igual. Debe devolver 3 valores al menos. Y con un boolean solo podemos devolver 2. Por tanto, lo que hacemos es que, o lo que hace Java, es que compareTo devuelve un entero. Ese entero toma 3 posibles valores, que son los siguientes: mayor que 0 si el objeto que invoca es mayor que m, menor que 0 si el objeto que invoca es menor que m, e igual a 0 si m y el objeto que invoca son iguales. Como he dicho antes, iguales, no idénticos. Lo voy a poner aquí por escrito para que quede claro. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es esta frase de aquí. compareTo debe devolver 0 si m y this son iguales. Entonces, nos podéis decir, bueno, pero ya para saber si dos objetos son iguales o no, ya tenemos el equals. Efectivamente, ya tenemos el equals. Por tanto, como he dicho antes, el equals
y el compare to deben de estar relacionados. Deben de estar relacionados. De forma que equals devolverá true, ¿verdad? Si y solo si, compare to devuelve 0. Es decir, si son iguales, equals devuelve true y compare to devuelve 0. Y al revés, si compare to devuelve 0, es que son iguales y por lo tanto equals debe devolver true. ¿De acuerdo? Por tanto, las propiedades que intervienen en el equals deben de ser las mismas propiedades que intervienen en el compare to. Y eso es justamente, como ya llevo diciendo desde el otro día, lo que ponemos en el enunciado del problema, en el cual decimos, orden natural, los medicamentos se ordenan por nombre y en caso de igualdad de nombre por el precio. Es decir, que debemos de comparar primero los nombres. Si los nombres son iguales, entonces comparamos los precios. Y si los precios también son iguales, es que entonces son iguales. Cosa que es lo que habíamos implementado exactamente en el equals. Lo que pasa es que lógicamente en el equals no hay orden. Simplemente digo los precios son iguales y los nombres son iguales. Ahora en el compare to sí debe haber un orden, puesto que dice que primero comparemos por nombre. ¿Cómo se compara por nombre entonces? Es decir, ¿cuál es el código que debe tener compare to? Como es un método que devuelve un int, lo primero que yo hago, como siempre en estos casos, es definir una variable de tipo int, que es la variable que voy a devolver. Es decir, voy a poner una variable que se llama r y voy a poner un return r, que es el valor que yo voy a devolver. ¿Qué valor toma r? Bueno, pues al igual que cuando hicimos el método equals, las relaciones de igualdad entre las propiedades se establecían con equals, cuando yo voy a hacer el método compare to, las relaciones de comparación entre las propiedades se establecen también con su propio compare to. Es decir, por ejemplo, imaginaros que yo quiero comparar los nombres de los medicamentos. Los nombres de los medicamentos son de tipo string. Y entonces alguien puede decir, bueno, ¿y cómo comparo yo dos cadenas de caracteres alfabéticamente? Pues no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque Java ya me proporciona un comparador para cadenas de caracteres en orden alfabético. ¿Y cómo se llama ese comparador? Pues lógicamente se llama compare to. Se llama exactamente igual. Es decir, que si yo quiero que R tome un valor comparando las cadenas, los nombres de los medicamentos, simplemente debo hacer esto. This.getNombre.compareTo m.getNombre. ¿Qué estoy haciendo ahí? Pues lo que estoy haciendo es que R es un valor entero, que es el resultado de comparar el nombre del objeto que invoca con el nombre del medicamento que le paso como argumento. Por tanto, ¿qué tres valores puede tener R? Bueno, pues R puede tener tres valores, que son que R sea mayor que 0. Entonces, el nombre de this es mayor que el nombre de M. ¿Qué significa que sea mayor? Pues que está después en el diccionario. En orden alfabético, ser mayor es que está después en el diccionario. R puede ser menor que 0. ¿Qué significa que R sea menor que 0? Pues que está antes en el diccionario this, el nombre de this, que el nombre de M. Y R puede ser 0. ¿Qué significaría que fuera 0? Pues que los dos nombres coinciden. Y si los dos nombres coinciden, ¿qué debo yo hacer? Pues, dice el enunciado del problema, los medicamentos se ordenan por nombre y en caso de igualdad en el nombre, por precio. Es decir, que si R vale 0, entonces ahora comparo por precio. ¿Cómo comparo por precio? Pues R igual a this.getPrecio.compareTo m.getPrecio. Entonces, y repasando, M, de forma que quiero que R devuelva un valor que es mayor que 0 si this es mayor que M. ¿Cómo comparo this con M? Bueno, pues el enunciado del problema me dice que para comparar this con M, primero compare los nombres. Fijaros que si el nombre de this es mayor que el nombre de M, R devolvería mayor que 0. No entraría en el if, y directamente devolveríamos un R mayor que 0, que es justo lo que quiero. Es decir, que si ya directamente el nombre de this es mayor que el nombre de M, devuelvo un R mayor que 0, que es justo lo que quería. Podría pasar que no, que R fuera menor que 0, es decir, que el nombre de this fuera menor que el nombre de M. Pues nada, R sería menor que 0, que insisto, es justo lo que quiero. Ahora, si los nombres son iguales, pues entonces si los nombres son iguales, el valor que estoy devolviendo es el valor de R. ¿Qué pasa si los nombres y los precios son iguales? Pues que R devuelve 0. Pero es que si los nombres y los precios son iguales, hemos dicho que es que los medicamentos son el mismo. Por tanto, R debe devolver 0. Es decir, que esto está bien implementado. Es coherente.
el método compareTo con el método equals. Si R devuelve 0, es que son iguales. Y si R es distinto de 0, es que no son iguales. Este orden, que se implementa dentro de la clase, se llama orden natural, porque es posible definir en Java otros órdenes, que veremos más adelante. Entonces, insisto, este orden se llama natural, porque se implementa dentro de la clase. Fijaros que en la cabecera de la clase no hemos puesto nada nuevo, ¿eh? La cabecera de la clase estaba tal cual estaba. Lo que pasa es que al poner aquí que implementa medicamento, ya hemos puesto anteriormente que medicamento extiende a comparable de medicamento. Y por tanto, eso significa que nosotros a la clase medicamento y MPL debemos proporcionarle un método de comparación.